sentido de pertenencia, que no tenía sentido de identidad. Y recuerdo muchos profesores hace unos 7 años que me decían, 10 años, que la universidad tenía identidad. Cuando llega la crisis de la universidad, allí se vio expreso, no había sentido de identidad, hay que construirla. Y lo que se ha hecho desde el 99 hasta este momento es irla fragmentando aún más. Y por lo tanto cada uno cumple su función, su rol desde donde se encuentra. Y le importa un comino lo demás. Nos preocupamos por cumplir las funciones, por dar la docencia y la investigación que nos corresponde. Y ahí hemos quedado. Luego estamos enfermos. Y necesitamos entonces, recordamos el discurso dominante de la pandemia. Bueno, entonces miremos la pandemia que existe en la Universidad del Valle y cómo vamos entonces a enfrentarla, cuáles son las estrategias que vamos a hacer. Y yo invito a que en ese sentido la Facultad de Humanidades empecemos a liderar un proceso y hagamos sinergia con las facultades que nos quieran acompañar para generar un proceso de reflexión y de cómo articular la administración, lo financiero, lo académico, lo investigativo y la extensión. Hay leyes para cada una de ellas, normas de la extensión que es horrorosa, normas para la investigación que son terribles, normas para la academia que son desastrosas. Todo es desastroso, siguiendo el modelo neoliberal. Lo que se pretende es acabar con la universidad pública. ¿Y a cuál más rápido? Está debilitada la Universidad del Valle, entonces por aquí se debe comenzar su desestructuración. Con lo fragmentado que estamos, yo creo que sí lo pueden lograr. Bueno, buenos días a quienes están en la mesa. Pues yo tengo como 3 planteamientos para el auditorio, pues, para ustedes. Lo primero es respecto al sentido de la universidad, ¿no? Aquí se ha mencionado varias veces, lo mencionó por primera vez ayer el profesor Keniela Javeriana, que ha trabajado en la UNESCO, la discusión de universidad de Estado-sociedad o universidad de Estado-mercado. Y creo que bueno, sí, estamos en una sociedad capitalista, entonces por tanto el mercado hace parte de la sociedad. La pregunta es efectivamente qué es lo que nos está definiendo. Si nos define solamente el mercado, entonces aquí se habla de investigación y de proyección, y se habla de la pertinencia de abrir sedes regionales, se habla de la pertinencia de las investigaciones, de la pertinencia de la proyección o lo que aquí llaman extensión de la universidad, pero eso está de cara a qué. Y las sospechas es que eso está de cara principalmente a, como ya se planteaba aquí, a obedecer al mercado. Pero no solamente entonces tenemos el lío, o ese lío no se reduce a qué está pasando con la investigación o la proyección, ese lío nos lleva a quién toma las decisiones en la universidad. Y también ya se ha dicho aquí entonces, es que las decisiones del máximo organismo de la universidad, que es el Consejo Superior, pues no tienen que ver con los universitarios, es decir, no tienen que ver con los profesores, los estudiantes, los trabajadores si se quiere, sino que tienen que ver principalmente con sectores externos. Y esos sectores externos, principalmente representantes del empresariado y del gobierno. El gobierno representa también a la misma clase económica. Entonces, en ese sentido, habría una pregunta concreta para los sectores que están aquí sentados, ¿no? Pues para los profesores, para las profesoras, para los pocos estudiantes que estamos por aquí, el sector del trabajo, de los trabajadores que están aquí. Y bueno, habría que pensar o no que eso que algunos llaman el triunfo de la ley 30 y que compone de esa manera el Consejo Superior, en realidad pues lo que hizo fue quitarnos autonomía. O sea, ¿cuál fue la autonomía que nos entregó? La autonomía de que los sectores externos decidan. Pero como decía ayer el profesor de la Antioquia, es decir, si vamos a hablar de otros actores que también tienen que estar ahí, pues hablemos entonces dónde está el gremio de los artistas, dónde están los otros gremios que también deberían de estar ahí sentados y que tienen que ver con esa sociedad. Y respecto a ese mismo asunto del sentido de la universidad, y yo estoy muy preocupado con esto de lo que hablan aquí de la cobertura, la masificación, y simplemente quisiera hacer una pregunta a propósito del lugar de Giovanna ahí como representante estudiantil, con todo el debate que hay detrás de eso, pero también a los profesores que están allá, y es el lugar de las regionales. Es decir, las regionales son un programa de extensión de la universidad, y si son un programa de extensión de la universidad, ¿qué implica eso ahí? ¿O es un proyecto de universidad? Y si es un proyecto de universidad, ¿cómo están jugándose los programas y las facultades en esas regionales?
Es decir, aquí hay quienes dicen que ya apuntamos hacia un proyecto excepcional y que lo que parece es que hubieran franquicias de los programas académicos. Y entonces finalmente terminan los programas de las regionales titulando como Universidad del Valle, pero realmente ahí no hay Universidad del Valle. Además porque, como lo decía Johanna, no hay condiciones. No hay condiciones para decir que eso es Universidad del Valle. El segundo debate que quisiera plantear a manera de inquietud es el tema del conflicto, los conflictos sociales, políticos, económicos, culturales que vivimos en la universidad. Ayer tímidamente el rector en la introducción decía que es que aquí hay una expresión, y lo decía tímidamente, del conflicto armado. No es que la expresión aquí es del conflicto armado. Aquí hay diferentes expresiones de los diferentes conflictos que vivimos. Pero a propósito del debate que se plantea todo el tiempo y es recurrente por parte de sectores del profesorado y del estudiantado, y que es tan necesario dar sobre la expresión que más molesta, porque interrumpe de manera más fuerte la vida normal universitaria, que es la expresión del tropel. Pero es que discutir el tropel no es solo discutir el tropel es discutir qué hay detrás del tropel, pero no es solo eso, es también discutir qué pasa con las otras expresiones pacíficas de movilización o las otras expresiones de protesta que igual son reprimidas, que igual son estigmatizadas, que igual cualquier expresión de carácter subversiva en el sentido de que se piense distinto al orden que tenemos, entonces es señalada como una expresión terrorista, y ese discurso empieza a coger boga también a nivel interno de la universidad, y empiezan los señalamientos a nivel interno de la universidad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tenemos como universidad para un debate sobre los conflictos y sobre el conflicto armado que permita a la universidad, a sus profesores y estudiantes, tener una claridad o por lo menos un lenguaje común en torno a eso y no caer en las mismas estigmatizaciones y en el mismo lenguaje de este gobierno? Y lo segundo, ¿cuáles son las condiciones internas? A mí me pareció muy interesante el llamado que hace la profesora de comunicación, porque gran parte de la discusión que tenemos algunos sectores estudiantiles cuando decidimos que efectivamente la única manera de posibilitar es el bloqueo, y lo que decimos es ese bloqueo porque mire que no hay otras condiciones, porque resulta que hoy hay estudiantes que deberían de estar aquí sentados, que yo sé que le encantaría estar aquí sentados, pero están clavados terminando los trabajos finales, por supuesto, y hay profesores que están clavados calificando, ¿cierto? Es decir, y eso no es de ahorita, ¿cuáles son las condiciones a lo largo del semestre para que hayan este tipo de debates? Para que nos sentemos estudiantes y profesores a pensar la universidad y a producir en torno a la misma universidad. Y eso me lleva al tercer punto, y es la necesidad. Yo he venido participando desde hace un ratico en estos tipos de eventos que nos convocan, de foros, debates abiertos, etcétera, etcétera. Por ahí está la Cátedra Gazuleta, que está desde el 2006 a partir del asesinato de Johnny Silva Aranguren, que me llama mucho la atención porque la Cátedra Gazuleta está metida dentro de la Facultad de Humanidades, y ahí muchas de esas reflexiones que se han venido planteando, incluso varios de los profes que han participado al frente o aquí en el auditorio han sido parte de la Cátedra Gazuleta, y ahí mucho de lo que aquí se está diciendo se ha planteado. Es decir, ahí hay un aporte en términos de un acumulado de más de 4 años de reflexión sobre la universidad, pero que casualmente llegamos a un punto que preguntaba ahorita la profesora. Cuando yo participaba de la cátedra siempre decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer? Y ahí volvíamos y nos quedábamos. Yo tiene que ver con que el rector no se quede en todo este debate, con que algunos de los profes que convocan no se queden en todo el debate, y con que los profes que han venido participando y estudiantes que venimos participando no nos quedemos en todo el debate. Entonces yo, por ejemplo, veía esta mañana que estaba por ahí el profesor de la Antioquia, no sé si todavía está, pero yo decía, pues está bacano, claro, él viene de Medellín, entonces pues vino fuera de esto, pues se queda aquí, sí o no. Pero los demás profes que están de aquí, como tienen sus otras ocupaciones, pues se van, vienen, cumplen con su tarea y se van.